Entonces ya está, ¿no? Qué gracias a ti, qué emoción. Sí, Ojalá pronto pueda ir por allá. sí, La verdad es que sí. Vamos a ver si ya está. sí, sí. Ya estamos transmitiendo en Facebook. Hola a todas, a todes, a totis. Muchas gracias por estar por acá. Otra vez, el 2 de junio del Verdetón 2020. Es un honor, es un gusto estar nuevamente y con una invitada especial que está en México, pero es originaria de Chile. Entonces me encanta que traigamos a la mesa esta parte de la multiculturalidad. Y es un gusto de verdad por el tema que vamos a tocar el día de hoy y además por la experiencia que tiene. Ella es Andrea Muñoz y bueno, como bien saben, este es una plataforma académica que justo busca promover la sostenibilidad y todo lo que va en torno a ella. Entonces, ella es licenciada en psicología por la Universidad de la Concepción en Chile y maestra en psicología ambiental por la Universidad Nacional México, Autónoma de México. Tiene una certificación en diseño de permacultura por Permaculture Research Institute y Permaculture Associated y un entrenamiento en liderazgo participativo de Art of Hosting en Ciudad de México. Se ha especializado en proyectos interdisciplinarios dirigidos al mejoramiento del entorno por medio de la participación comunitaria, vinculando la psicología, el urbanismo feminista, la arquitectura, el arte y la permacultura. También se ha desempeñado como editora y ha trabajado en la coordinación de equipos de trabajo para el desarrollo de intervenciones socioambientales en espacios urbanos y naturales, incluyendo la gestión de riesgos como perspectiva comunitaria, desde donde ha promovido todo el liderazgo participativo y el desarrollo de competencias. Entonces, es un gusto, es un placer representando a Permaciudad. Síganla, igual ya pueden encontrar todos los links para que puedan seguir las páginas. La verdad, su trabajo está increíble. Apenas conozco la punta del iceberg y no quiero quitarle más tiempo. Andrea, muchas gracias nuevamente, gracias por estar aquí. Es un gusto, muchas gracias y te dejo el micro. Deja, pongo tu presentación. Muchas gracias. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Es un honor participar de este espacio. Y bueno, yo hoy les voy a hablar sobre la participación en la gestión de espacios habitables. Ahorita vamos a presentar. Justo la idea es hablar cuál es el rol que tiene esa participación. En cómo gestionamos nuestros espacios y si esos espacios son habitables o no lo son, ¿no? Entonces vamos a platicar un poco de la gestión de riesgos con perspectiva comunitaria y vamos a hablar también como de la importancia de la organización, como a nivel colectivo, ¿no? Siguiente, por favor. Me gustaría como contextualizar un poco el tema, empezando por hablar de que hoy en día pues estamos viviendo una crisis, ¿no? Estamos viviendo una crisis a nivel personal, a nivel social, a nivel comunitario, a nivel económico, a nivel ambiental, etc. Producto pues de nuestro estilo de vida, de nuestras formas de habitar, de la manera en cómo hemos gestionado el espacio en el que estamos, ¿no? Entonces, puse esta primera foto para hablar bueno, estas primeras fotos para hablar de eso. Nuestro estilo de vida ha implicado una explotación de los recursos naturales, de esa biodiversidad que en muy pocos espacios del mundo ahora quedan, lo que ha ocasionado cambios en el uso de suelo, muchos espacios que eran, por ejemplo, suelo de conservación o eran espacios de bosques nativos y así, han sido cambiados para uso de la agricultura extensiva y por otro lado para hacer ciudades también, que es donde nosotros habitamos, la mayoría de la población, ¿no? Esa expansión urbana, ahí vemos, por ejemplo, una foto de la Ciudad de México, en donde se ve un cerrito, y ese cerrito probablemente en algún momento estuvo pues,
era un cerro de bosque nativo, ¿no? Hoy en día pues hay ciudad, ¿no? Entonces esa expansión urbana ha ocasionado también que haya una deforestación, pues, todos esos espacios que antes eran verdes pues ya no lo son, ¿no? Por otro lado, también la cantidad de gente y el manejo que hemos hecho también del agua ha hecho que exista una sobreexplotación de los mantos acuíferos y una contaminación también de los mismos, ¿no? Entonces, urge una planeación diferente de cómo estamos gestionando los espacios en los que vivimos y en los que no vivimos también, porque muchas veces a lo mejor no vivimos en un espacio, pero estamos alterando esos ecosistemas al traer, por ejemplo, los recursos desde allá para poder abastecer. Entonces, ¿cómo hacemos que esto sea como más sostenible en el tiempo, ¿no? Eh, Esto obviamente ha ocasionado contaminación del agua, del suelo, del aire. Por ejemplo, la foto que se ve ahí es de la zona Chinampera, es del área natural protegida de Xochimilco, y ahí se ve mucho lirio, ¿no? Y ese lirio pues aparece normalmente para poder como ayudar como en la limpieza del agua, pero cuando hay demasiado habla de la falta de mantenimiento, habla también como de, de que antes se ocupaba normalmente el lirio para usar, para hacer compostas, y hoy en día pues no se utiliza porque se utilizan agrotóxicos, y entonces esos agrotóxicos ocasionan también la proliferación del lirio porque el agua se contamina también, ¿no? Entonces hay una serie de consecuencias a partir de nuestras actividades que es necesario como reflexionar. La siguiente, por favor. Pues sabemos del cambio climático, ¿no? Sabemos que ha habido como un cambio en cómo funciona el clima. Eh, hay, Eso ha ocasionado un aumento en el número de desastres en los últimos 30 años, tanto que ha aumentado a nivel exponencial. Hay muchos más huracanes hoy en día o mucho más fuertes que antes, tornados u otro tipo, inundaciones, etcétera. Esos desastres obviamente vienen de la mano del hecho de que cada vez habitamos más espacios, ¿no? Y vamos cambiando esos espacios o esos ecosistemas, lo que ocasiona que esas amenazas sean más frecuentes. Por otro lado, también existen las vulnerabilidades que como poblaciones tenemos, desde localizarnos en zonas que no tendríamos que estar, en las que no tendríamos que vivir, por ejemplo, en barrancas o en zonas en donde normalmente se inunda, o en zonas, o haber deforestado ciertas zonas y que hoy en día pues hayan sequías, ¿no? O hacer plantaciones de ciertos árboles como los pinos o los eucaliptos que son más proclives a que se den los incendios, ¿no? Entonces, hay muchas vulnerabilidades a las que nos vemos enfrentados, desde, por ejemplo, lo ambiental, vulnerabilidades sociales, vulnerabilidades económicas, que hacen que ciertas poblaciones sean más vulnerables frente a cualquier tipo de riesgo. Entonces es súper importante, a partir de eso, saber dónde estamos, ¿no? ¿Dónde estamos viviendo? Siguiente, por favor. Porque se ocasionan este tipo de situaciones, ¿no? Hay zonas, por ejemplo, que son súper riesgosas porque hay fracturas, hay zonas en donde son más proclives a los incendios, o zonas donde hay más huracanes, pero ¿cómo le hacemos, no? Hay poblaciones que han desarrollado ciertos conocimientos para poder enfrentar estas situaciones, que son cada vez más frecuentes. Siguiente, por favor. Y eso implica justo lo que decía hace un momento, conocer los espacios en los que vivimos, organizarnos y amortiguar los daños, desarrollar capacidades. Eso implica reducir las vulnerabilidades y por ende pues, ser resilientes, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, dos imágenes, una del terremoto de septiembre del 2017,
cuando la gente se movilizó, se organizó para poder prestar ayuda, apoyo en las comunidades que estaban más vulnerables y que habían sido pues, más afectadas por este evento. Y luego también vemos acá del otro lado a unas comunidades trabajando en torno a un mapeo, justo para identificar esas vulnerabilidades, identificar esos riesgos y también por otro lado las capacidades, ¿no? En este sentido me gustaría como reforzar la idea de la importancia de conocer dónde estamos viviendo, de saber que muchas veces no conocemos la geografía del lugar, no tenemos como información sobre eso, y entonces por lo mismo no sabemos cómo actuar. Por otro lado, hay veces que sí sabemos y entonces utilizamos esas estrategias para poder enfrentar. Por ejemplo, hay comunidades en las que saben que normalmente hay subidas del mar y entonces saben dónde tienen que refugiarse o saben qué tan cerca pueden estar del mar para poder enfrentar de mejor manera eso, o saben que la importancia de los manglares, por ejemplo. Son ejemplos, ¿no?, de distintas maneras o de distintas estrategias de prevención para poder enfrentar estas situaciones. Siguiente, por favor. Y ahí es donde viene como la importancia de la participación, de la colaboración. Aquí creo que es importante dar el mensaje de que a veces pensamos que la participación es solamente que alguien pues tome las decisiones por nosotros o que a lo mejor hagan alguna consulta y entonces a partir de eso se dice muchas veces que es colaboración, ¿no? O sea, que es participación. Y a mí me parece que es importante señalar que la participación es más que eso, es colaborar entre las distintas personas que están en un espacio, que están implicadas en un proyecto. Y eso significa el encuentro de dos o más conocimientos, que no solamente tiene que ser el conocimiento a lo mejor de las autoridades, también es el conocimiento técnico, también es el conocimiento de la gente que vive en los espacios, etc. O sea, la idea es que entre mayor diversidad hay más posibilidades de que la toma de decisiones sea acorde a las necesidades y aspiraciones que tengan las personas. Siguiente, por favor. Por eso lo que mencionaba, la importancia de la diversidad hace que no tomemos decisiones que a lo mejor solamente beneficien a algunos grupos, sino que contemplemos con mayor integración como los distintos aspectos que están involucrados y que afectan o influyen en las distintas personas que habitan los espacios. Esto significa pensar en esa intersectorialidad. No solamente es el sector académico el que opina por ser normalmente el experto, sino también es el sector público o también el sector privado o también la sociedad civil, sobre todo la sociedad civil que tiene mucho que decir respecto a los espacios en los que habita y que tiene un conocimiento relevante sobre cómo funciona. Ya comentaba hace un rato, hay comunidades que saben cómo funcionan ciertos eventos, han sabido desarrollar competencias para poder enfrentarlo, y entonces esos son conocimientos que es importante considerar al momento de tomar las decisiones, ¿no? Hay veces que se dice, no, pues esa comunidad participó, pero cuando es una comunidad solita, a lo mejor puede ser que esté afectando los intereses de otras comunidades y se pueden también cometer errores como muy garrafales. De ahí la importancia de esa intersectorialidad y por otro lado también de la interdisciplinariedad, ¿no? Que hayan en esos equipos técnicos personas que sean de distintas disciplinas para que puedan aportar un conocimiento y ver el fenómeno de una manera más integral, ¿no? A lo mejor un arquitecto técnico o arquitecta va a ver la parte más espacial y a lo mejor si trabaja con un economista, probablemente ese economista va a ver otros aspectos que la persona de arquitectura no está viendo. De ahí que esos diálogos sean como tan interesantes. Y por otro lado también ver que en las comunidades hay distintos
también características de los actores. Hay niños, niñas, hay adolescentes, hay adultos mayores, personas adultas, y cada quien tiene distintas miradas también, según su género, según de dónde venga. O sea, tener una mirada más interseccional también es súper importante. Y con distintas habilidades, ¿no? Siguiente. Gracias. Otro aspecto súper importante es que en esta participación se promueva el desarrollo de conversaciones significativas. A veces nos abocamos en ciertos aspectos y es necesario como poder como trabajar sobre preguntas y reflexiones que nos vayan, que nos orienten hacia una profundidad en las temáticas, porque esto a la larga va a influir en cómo nos organicemos. Si no platicamos de eso al principio o durante, en el proceso, es difícil que muchos de los proyectos en los que trabajemos de manera colaborativa funcionen, porque hay veces que se van a caer justo porque no hay una base sólida con respecto a la organización. Entonces, me parece importante mencionar este aspecto, porque esto nos permite responder más ágilmente a los desafíos o cambios que las organizaciones pudieran tener. Siguiente. Lo lúdico también es fundamental. Siempre que estamos trabajando temas de participación, de cualquier índole, es importante incorporar la parte lúdica, porque esto favorece la colaboración, la cooperación, la tolerancia, la coordinación, la búsqueda de soluciones. Bueno, es creativo, ¿no? Sensible con los distintos aspectos, se revaloriza mucho más el entorno y se expresan y se crean lazos sociales. Aquí, por ejemplo, en las imágenes vemos algunas actividades en colaboración que han permitido, que permitieron justo el desarrollo de esa creatividad, el desarrollo de esa coordinación y el conocimiento y la convivencia, ¿no? Entonces, eso es como muy fundamental. Siguiente. Gracias. Aquí se ven otras imágenes también de otras actividades, también en torno justo a la como el cuidado del medio ambiente, pero con actividades como lúdicas, en donde hay niños, hay niñas, ¿no? Y cada quien desarrollando y desplegando pues, su creatividad, ¿no? En conjunto. Siguiente. Cuando se aplica la participación, como dice ahí, no existe una respuesta única a los problemas. Cada grupo diseña lo que considere pertinente. Por eso la importancia de la diversidad de actores. Hay una necesidad de que las relaciones sean más equitativas y transparentes. Las personas implicadas son las que mejor conocen sus necesidades, deseos, posibilidades, expectativas, entonces son las que mejor pueden decidir, ¿no? Y para llegar a consensos es necesario un proceso de tomar acuerdos y negociación. Siguiente. La participación en el diseño y la planeación. Esto me parece importante porque cuando gestionamos o queremos gestionar espacios que sean habitables, es necesario saber que estas metodologías participativas tienen como ese principio básico de que las personas que están implicadas saben sobre sus necesidades y aspiraciones y aportan soluciones viables y adecuadas a lo que se requiere. Entonces es importante como la confianza en el grupo y que esa metodología va a requerir, va a fomentar, perdón, la integración activa y corresponsable de los actores, haciendo que ese entorno sea más adecuado a esas necesidades y aspiraciones de las personas implicadas. Eso es como lo que finalmente termina siendo el resultado de que la gente participe en el diseño. Siguiente. Y en la planeación. Cuando las personas se implican y participan en su entorno, ahí se empieza a dar como un significado que se atribuye a ese entorno, empieza a haber una identidad y un apego en el lugar, y a la larga hay un desarrollo de comportamientos más respetuosos con los lugares. Hay algunos estudios, por ejemplo, que hablan de que algunas personas que nunca estuvieron, por ejemplo, en contacto con
con un ambiente natural, probablemente desarrollen menos conductas proambientales, justo por esa falta de implicación en ese tipo de entorno. De ahí la relevancia de promover proyectos que vayan dirigidos a eso, porque finalmente va a influir en que la gente desarrolle comportamientos o conductas proambientales, ¿no? Y que cuidemos el ambiente. ¿Sí? Siguiente. Esto de acuerdo a unos autores españoles, al anterior. Aquí, la siguiente. Vemos algunas experiencias, por ejemplo, de participación en la que se aplicaron algunas metodologías y herramientas y técnicas participativas. Vemos, por ejemplo, dibujos en donde niños y niñas estuvieron dibujando cómo querían que se rediseñara una plaza pública, haciendo, ¿cómo se llama? Murales con materiales que ahí mismo en la plaza se encontraban en la basura. Obviamente pues se limpiaban y así, trabajamos con unos murales que se hicieron con taparroscas. Aquí también se trabajó en un diseño participativo de la plaza, entonces se trabajaron con maquetas, se hicieron recorridos con vecinos y vecinas para conocer cuáles eran esas necesidades que tenían los espacios y cómo les gustaría que eso fuera. Esto fue en Huipulco, en el sur de la Ciudad de México. Siguiente. Acá tenemos la experiencia del trabajo en una chinampa, en el área natural protegida, en la que se trabajó con distintas técnicas, ecotecnias, se hicieron talleres, se trabajaba con voluntariados, se hacían trueques, y vemos como distintas actividades en las que participábamos. Ahí hay se está haciendo bioconstrucción, hay unos cultivos, también hay una estufa solar. Entonces vemos como distintas maneras como de participar y de irnos involucrando y desarrollando también competencias para poder pues enfrentarnos a los desafíos que hoy en día vemos, ¿no? Siguiente. Acá tenemos otra experiencia en la que fue después del sismo, y que se trabajó con mapeos participativos, en donde las personas mencionaban cuáles habían sido por un lado, como los eventos que habían ocurrido en la colonia, desde fugas de agua, dónde se habían caído edificios, dónde habían daños o dónde habían personas que estaban en situación, que habían sido afectadas, o también las actividades que las personas de la zona habían realizado para poder apoyar en esta situación de emergencia. Y entonces la gente pues fue mapeando justo todas estas actividades en unos mapas que teníamos en un carrito que se iba moviendo en la colonia Juárez y sí, en la colonia Juárez. Siguiente. También ahí trabajamos con niños y con niñas. En este proyecto que se muestra a continuación, es un proyecto que se hizo en 5 zonas de la ciudad, en 5 colonias, algunas que se habían visto afectadas por el sismo de septiembre del 2017, y otras que tenían que se veían afectadas por otro tipo de eventos, como por ejemplo deslaves, o situaciones de inseguridad, etc. Estuvimos en la colonia Doctores, estuvimos en La Planta, en Iztapalapa, en Tláhuac también, en la colonia Ojo de Agua, y también estuvimos en Ermita, Iztapalapa, y en la quinta ahorita se me olvidó, que está en la Magdalena Contreras, entonces estaba en una zona de barranca. Y ahí pues aplicamos varias estrategias y metodologías para poder, por un lado, como reconocer el espacio, hacer este diagnóstico, ¿no? En el que de manera colaborativa vamos viendo cuáles son esas vulnerabilidades que hay en el espacio, en el territorio, y cuáles son esas competencias también que existen,
y que permiten, por un lado, como el desarrollo, la fortaleza de esas competencias para poder ser más resilientes, ¿no? Y se aplicaron pues varias técnicas, ahí por ejemplo se ve un calendario que se hizo de riesgos, entonces para ver cada mes qué era lo que normalmente ocurría, también se hizo un mapeo colaborativo, se hicieron recorridos, se pensó a lo mejor en qué espacios se podrían utilizar si es que hubiera otro tipo de emergencia, se hizo un directorio de personas con distintas competencias que podían a lo mejor ayudar en caso de emergencia. Se hizo un ejercicio de comité para poder organizarse en otros momentos, ¿no? Que hubiera algún evento que, que fuera de riesgo. Entonces, bueno, me parece que es interesante justo porque a partir de eso es que las comunidades pueden desarrollar esas competencias para poder enfrentar nuevas situaciones o también incluso pensar más a largo plazo y decir, bueno, ¿cómo queremos que sean nuestros barrios? ¿No? Siguiente. ¿Cómo queremos que sean nuestros barrios para justo poder enfrentar de mejor manera las situaciones cada vez más frecuentes, ¿no? De estos eventos de los que hablábamos? Aquí quise presentar un poco lo del diseño participativo porque me parece que es una técnica, una metodología muy importante que permite también justo ayudar en esa gestión de los espacios. El diseño participativo es la acción de definir colectivamente las propuestas integrales de proyectos para el desarrollo de la vida y a partir de ellas los espacios físicos que permitan su desarrollo. Es un proceso que se enriquece a partir del conocimiento técnico y popular, que se basa en el derecho de todas las personas de una comunidad a decidir sobre cómo quieren vivir, expresar espacialmente y contar con una asistencia técnica. Aquí, por ejemplo, vemos un ejemplo de unas maquetas que se hicieron en uno de los proyectos en donde las personas pues fueron poniendo ideas, ¿no? De cómo les gustaría que fuera ese espacio, qué esperaban de ellos, etc. Siguiente, por favor. Muchas gracias. Aquí vemos, por ejemplo, otro proceso de diseño participativo que fue el que trabajamos justo en la Chinampa, en la Chinampa en el área natural protegida. Éramos un equipo más pequeño y bueno, con esta foto quiero ilustrar un poco el proceso, ¿no? El proceso del diseño participativo. Lo que normalmente se hace en este proceso es aproximarse al problema, es decir, acercarnos tanto como las personas que a lo mejor estamos habitando ese espacio con algunos técnicos. Entonces, para esto invitamos a una compañera arquitecta que nos ayudó también en ese proceso. Formamos este equipo, este colectivo, ¿no? Después de eso empezamos a recolectar y analizar la información a partir como de distintas técnicas, de sacar fotos, de a lo mejor hacer recorridos por la zona en la que queríamos trabajar, de pensar en opciones, ¿no? Después de eso nos juntamos a generar esas ideas de manera colaborativa, qué era lo que nosotros esperábamos. Entonces hicimos talleres de diseño, dialogamos, trabajamos con maquetas, como ven ahí, trabajamos también con planos, y la idea era como producir de manera colectiva esas ideas de diseño. Y finalmente concretamos y evaluamos ese proceso. Hicimos como ese diseño y lo aprobamos, lo discutimos, lo consensamos. Siguiente, por favor. Y eso permitió justo pues que pudiéramos tener como un resultado que voy a mostrar en unas fotos que vienen más adelante. Para esto es súper importante tomar en consideración que hay patrones culturales distintos. A lo mejor lo que yo espero de un diseño puede ser distinto a lo que esperan otras personas, que a lo mejor vienen de distintos contextos. Yo de por sí pues soy chilena y eso pues hace como una diferencia. Soy mujer, hacen diferencia, ¿no? También otra cosa que influye son los recursos económicos.
las posibilidades tecnológicas, pues nosotros queríamos trabajar también con materiales de la zona, no queríamos traer materiales de afuera, además de que es un área natural protegida y que pues no se puede construir con ciertos materiales, ¿no? Y para eso hay que considerar el contexto físico, social y ambiental. Siguiente, aquí por ejemplo en esas fotos pues vemos varios procesos de diseño. Siguiente, gracias. Y los resultados de esto, por un lado, es que a largo plazo hay una reducción de tiempo y una menor inversión económica, aunque normalmente no se ve así porque siempre se piensa las cosas más a corto plazo, ¿no? Hay una mayor calidad y apropiación de lo diseñado, es muy superior. También se comprende cómo influyen esos procesos ambientales, hay una visualización de todos los actores que participan en el diseño y también se ve su incidencia. Hay un ejercicio en donde se ve el pensamiento sistémico, porque se piensa como en las distintas variables, ¿no? En los distintos factores que existen. Y ya hay un acuerdo entre las necesidades individuales, pero también sobre los derechos colectivos, o sea, cómo se conjugan se conjugan esos aspectos. Y también hay un cambio en las actitudes y aptitudes colectivas en el manejo ambiental de ese espacio. Siguiente. Aquí, por ejemplo, tenemos un poco el resultado de lo que fuimos, o bueno, el proceso más bien de lo que fuimos construyendo en este proceso de diseño participativo, en donde pues se hizo una actividad que congregó a más personas y de aprendizaje también, y que terminó con un comedor que hicimos con bioconstrucción, ¿no? También ahí hicimos una cocina ahorradora, un horno también con bioconstrucción. Siguiente. Bueno, no sé cómo voy de tiempo, pero bueno, ya quedan menos diapositivas. Quería mencionar esto porque esto normalmente es lo que aparece en los resultados, que hay algunos factores que influyen en ese... ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Bien? Gracias. Vamos con... hay algunos factores que influyen en el uso del espacio y que esos espacios sean satisfactorios y sean habitables, y entre esos está como la funcionalidad, ¿no? O sea, qué tan funcionales son para las actividades que nosotros realizamos, qué tan accesibles son, si hay un diseño universal, por ejemplo, si nos proporcionan confort, si la temperatura, si los sonidos son agradables, si existe la iluminación necesaria, si no hay tanto viento, o cómo se protege de ese viento, o hay unas leves brisas, o qué olores nos llegan, si hay suficiente seguridad, si hay suficiente seguridad en términos físicos, que a lo mejor si estamos caminando por ahí no nos caigamos, ¿no? O que no estemos propensos a eso, o hay esa seguridad social, que nos sentimos seguros con las personas que están ahí, o si no hay personas, por ejemplo, ¿qué implica eso? Estas son las cosas que la gente normalmente dice cuando se le pregunta qué es lo que necesitan en esos espacios. Entonces es interesante porque si vemos los espacios que habitamos en la ciudad, ¿cuántos de esos son funcionales? ¿Cuántos de esos son accesibles? ¿Cuántos de esos consideran las actividades que realizan las personas que viven en los lugares? ¿Cuántos de esos consideran que es necesario a lo mejor tener un arbolito para que eso nos amortigue el calor, por ejemplo? Entonces, aquí estamos viendo aspectos que a lo mejor a nivel social nos influyen, pero que por otro lado también influyen en la calidad de vida, ¿no? Tanto de nosotros como de los entornos en los que vivimos. Por ejemplo, en estas fotos vemos algunas áreas verdes. Normalmente en muchos espacios se acaban con las áreas verdes, ¿no? Cuando son un espacio necesario por un lado, para que nos dé esa temperatura más, para que amortigue las temperaturas, para que pueda inyectar el agua, esas zonas puedan inyectar agua al pues, subsuelo, etc. Y nos proporciona oxígeno, ¿no? Siguiente. Por otro lado, también hay otros factores que influyen en esta calidad de vida y en que esos espacios sean más habitables, y está
la diversidad de actividades que hayan para los distintos tipos de usuarios. No es lo mismo llevar una actividad para niños, niñas, que llevar una actividad para adultos mayores o para adolescentes. Normalmente vemos parques en los que la gente dice, ay, aquí es muy inseguro, y en realidad es porque normalmente no hay actividades para los distintos tipos de usuarios, ¿no? La gente no se siente identificada con lo que existe en los lugares. Si tampoco hay presencia de ciertas instalaciones, es difícil que podamos hacer cosas, ¿no? En esos lugares. Y si no hay mantenimiento, lo mismo, si no hay espacios verdes, y si no están cercanos a donde estamos viviendo. Es difícil que vayamos a un espacio que nos guste si queda a 1 hora del lugar. Probablemente iremos cada, quién sabe cuánto tiempo, ¿no? Siguiente. Y bueno, y ahora voy un poco a las conclusiones. Considerando todo lo que hablamos en torno a la gestión de riesgos, cómo hacemos que los espacios en los que vivimos sean más habitables, y así, es importante que esas soluciones consideren a los distintos tipos de actores que están involucrados, que participen, que negocien. No se trata solamente de hacer consultas en las que les digamos a las personas, ay, ¿qué opinan sobre esto?, para después no considerar esas opiniones, por ejemplo. Normalmente por eso hay como una desesperanza muchas veces sobre las actividades que se realizan cuando se dice que son participativas, porque finalmente pues no se ven consideradas esas opiniones en el diseño de los espacios, en la producción de esos lugares. No solo hay que reconocer que hay una diversidad de actores, también hay que fomentar las interrelaciones y la articulación entre ellos, que era como lo que hablábamos hace un rato, ¿no? Es importante desarrollar también una capacidad de negociación y de generación de consensos para tomar decisiones, y en este sentido me parece importante utilizar metodologías que permitan ese liderazgo rotativo en el que las personas, no haya solamente una persona que toma las decisiones por otros, sino que podamos compartir esas responsabilidades y podamos también liderar procesos. Y ahí para eso hay metodologías para desarrollar, que era un poco lo que les decía de cómo fomentamos esas conversaciones significativas. Hay metodologías para que podamos participar muchas personas, solo que hay veces que no se conocen. Entonces, ¿cómo hacemos para que eso se siga propagando, siga habiendo resonancia, ¿no?, en los distintos territorios? También es importante desarrollar una capacidad, bueno, eso ya lo mencionaba. También es importante señalar que hay que aprender a participar. Muchas veces no sabemos participar. La mayoría de las personas no sabemos cómo participar, entonces, ¿cómo fomentamos ese aprendizaje? Siguiente. Y es justo desde la posibilidad creo que cuando trabajamos de manera interdisciplinaria, intersectorial, intergeneracional también, intercultural, o sea, todo lo inter me parece como muy, muy interesante, porque eso permite que nos expongamos a esta situación de, a ver, lo que yo creo es distinto a lo mejor a lo que cree la otra persona, pero eso también existe, o sea, esa idea sobre las cosas también existe. Entonces, ¿cómo hacemos para negociar? ¿Cómo hacemos también para entender que ese punto de vista es así porque es a partir de una experiencia distinta a la mía? Entonces también implican procesos como de empatía, ¿no? De empatizar y también como de generar, de generar nuevas soluciones a partir de una escucha activa, de una escucha generativa, en la que estemos dispuestos como a ver lo otro que hay, ¿no? Lo otro distinto que hay. Las personas y los colectivos que son parte de un proceso participativo efectivo adquieren capacidades para pensar y actuar de forma diferente, y desde la autogestión, en donde nos comprometemos también con lo que nos pasa, nos responsabilizamos de eso y somos agentes activos, ¿no?, de ese proceso. Es verdad que hay contextos de mucha vulnerabilidad, y en este sentido, por ejemplo, me gustaría como indicar, por ejemplo, lo que está ocurriendo en muchos países como en Chile, o en otros países de Latinoamérica, en los que se ha dado como una vulnerabilidad, o sea, hay una vulnerabilidad tremenda de ciertos sectores de la población, ¿no? Entonces, esos sectores de la población hoy en día están como en un proceso de autogestión y de considerar que necesitan como buscar nuevas formas de gestionar sus territorios,
Entonces ahora, por ejemplo, hay asambleas y la gente se está organizando en torno a los territorios y de cómo quieren que sean esos territorios, para no dejar y no delegar las decisiones en otras personas, en un solo grupo. ¿Cómo hacer para que eso sea de manera más colectiva y colaborativa? Al promover la participación en las diferentes etapas de gestión, es más probable que la gente lo use, se apropie y cuide del mismo. Y esto es súper importante, ¿no? Porque finalmente lo que queremos hacer es que el espacio, los espacios donde habitamos, sean espacios con calidad, y no solamente a lo mejor que nos proporcionen confort a nosotros, sino que también incluyan a esa biodiversidad que existe en los ecosistemas. Que seamos capaces también de entender que la naturaleza necesita regenerarse y que nosotros necesitamos también disminuir nuestros consumos y de crecer como sociedades, ¿no? Como de crecer nuestro consumo, ir hacia un proceso de crecimiento. Es indispensable también enfrentar el riesgo de desastres por medio de la educación y la organización de acciones que contemplen el desarrollo de capacidades. Como decía, hay comunidades que son resilientes y que han desarrollado capacidades, pero es necesario que desarrollemos aún más, sobre todo capacidades de organización y de conocimiento de los espacios en los que habitamos, y que a partir de eso proyectemos esos espacios para que amortigüen lo que se viene, que es algo no tan bonito de ver, ¿no? No tan esperanzador. Entonces, ¿cómo nos enfrentamos a eso? A mí me parece que por aquí hay una de las respuestas. Bueno, eso, pues muchas gracias. Yo quería también como pensar en algunas preguntas. ¿Qué estamos haciendo nosotros en nuestros territorios para poder enfrentar estos desafíos, ¿no? Tanto de manera individual como de manera colectiva? Creo que hay que pensar también en las distintas dimensiones en las que nuestros proyectos influyen. Por ejemplo, no solamente están influyendo en la parte ambiental, están influyendo en la parte social, en la parte económica, en la salud, en el desarrollo personal, en lo espiritual. ¿Cómo hacemos que nuestros proyectos toquen todos esos temas? Porque finalmente de esa manera es más probable que esos proyectos se mantengan en el tiempo, porque finalmente son nuestro motor de vida, ¿no? Bueno, eso. Muchas gracias. No sé si me pasé mucho en el tiempo porque no estuve viendo justo lo del tiempo. No te preocupes. Muchas gracias Andrea. En verdad es que es una información muy rica. Me encanta que hayas abordado como distintos puntos, como todo lo inter, que la importancia de la diversidad y de todo lo inter, y que eso nos lleva a la empatía, ¿no? Que también lo hayas mencionado y como parte pues importante para realizar este tipo de proyectos. Y que el seguirlo y que el seguir como todo este proceso nos puede llevar a alcanzar una sostenibilidad en todas las economías. Bueno, como bien mencionas, ¿no? En toda la economía, en toda la parte social, en toda la parte ambiental. Entonces, eso me encantó, y que mencionaras también la importancia del censo de los habitantes, que es lo más importante, ¿no? Que es lo que vemos actualmente en el Global Sur y en todos los lugares que están siendo, pues, explotados y colonizados, ¿no? Que no se respeta la opinión de las personas implicadas, y que lamentablemente esto es por parte de personas con este déficit de naturaleza, ¿no? De esta falta del comportamiento socioambiental, o esta parte de conexión socioambiental, y que no tienen como esta parte también del concepto de desarrollo sostenible y cuál importante es para una resiliencia en la sociedad. Entonces, muchas gracias por abordar esa parte también, y la parte del mapeo, ¿no? Que muchas veces es como esta parte, ¿no? Que primero es ir, conocer y analizar y tomar como toda esta participación. Muchas gracias por eso, y también para fomentar toda la parte bueno, compartir las responsabilidades, el liderazgo y fomentar la participación. Creo que también eso es muy importante y es algo que pues necesitamos impulsar más, ¿no? Justo esta participación y el apoyo a todo este tipo de proyectos que llevan a una sociedad inclusiva y con beneficios, como bien decías, ¿no? De salud y de todo tipo de ámbitos, de emocional y que es holístico, respetando la biodiversidad y pues tomando también toda esta parte de la capacidad de organización que se puede llegar cuando se tocan todos estos aspectos. Entonces, muchísimas gracias, Andrea. Gracias por compartir. No sé si hay preguntas por acá. Creo que no, sí. pero sí.
les ha gustado. Y no sé, ¿quieres sí, abonar algo más? Sí, de repente como que siento que, bueno, no sé, con esto de la pandemia y así, como que me he puesto como a reflexionar sobre como que finalmente, bueno, esto es como una temática de vida, ¿no? O sea, como de sobrevivencia. Si no hacemos algo, si no buscamos nuevas maneras, o sea, como que ya no nos podemos seguir haciendo como que no pasa nada, ¿no? Como que es necesario, ya esto nos dio un súper remesón, porque finalmente, pues, más allá de las causas de cómo se inició, por ejemplo, la pandemia, eh, que puede ser justo vinculada a esta parte de la industrialización de los alimentos, por ejemplo, y todo lo que, y entonces ahí entra toda la parte de soberanía alimentaria y de cómo de dónde nos estamos alimentando y qué es lo que está pasando con esos lugares que están deforestando y que, bueno, la mil seguidilla de cosas, ¿no? Vinculadas que es como cuestionarnos como ya de frentón, ¿qué vamos a hacer, no? Y sé que hay mucha gente, y eso me encanta, porque más allá como de las mil cosas terribles que están pasando, me encanta que hoy en día la gente se está organizando en donde vive, estén buscando de qué manera apoyarse, estén dándole lugar, por ejemplo, a esto de, ay, pues sí, tenemos que cultivar nuestros alimentos, hoy somos muy vulnerables, ya nos dimos cuenta de que la comida que comíamos viene de no sé dónde y que no va a poder llegar porque pues no hay transporte. No sé, toda esa serie de cosas que hacen como que salgamos de nuestro status quo, ¿no? Entonces, me parece que es una crisis que por lo menos algunos sectores van a desarrollar ideas muy creativas. Eh, y bueno, pues hay de todo siempre, ¿no? Como en las cosas, siempre hay diferencias, pero me parece que eso es muy bonito porque eso por lo menos a mí me da esperanza, así, me da mucha esperanza con este trabajo. No sé, por ejemplo, lo mismo las crisis que están ocurriendo en otros lugares, y lo menciono de nuevo porque pues, yo soy chilena, pues ha sido muy interesante porque hay sectores muy vulnerables y que a partir de eso se han organizado, pero esa organización viene desde el estallido social, en donde la gente pues ya se había empezado a organizar en asambleas territoriales, como comentaba hace poquito, y ahorita, por ejemplo, hay zonas en las que están haciendo ollas comunes, por ejemplo. O sea, si bien es complicado porque pues, la gente tendría que estar en sus casas, hay como una organización que se está dando desde el pueblo, o sea, a falta de apoyo desde el gobierno, ¿no? Entonces, me parece que esos son como aspectos que hablan como de la resiliencia de los lugares. Bueno, ahora otro aspecto que hay gente que dice es como, bueno, pero ¿y hasta cuándo tanta resiliencia, no? Y eso también pasa por la toma de decisiones, o sea, ¿a quién le estamos dejando entonces nuestras decisiones? Entonces, ¿cómo estamos haciendo nuestros procesos democráticos, entre comillas? O sea, como quiénes son nuestros representantes y qué es lo que representan. Entonces, creo que eso como que da pie para otras más reflexiones y así, pero bueno, finalmente esto nos está moviendo y bueno, pues que nos mueva, porque si no nos movía esto, quién sabe que nos hubiese movido, ¿no? Quizás otra catástrofe, así a lo mejor una inundación por allá, o un terremoto por otro lado, que como eran como muy geolocalizados, pues la gente de los lugares es la que se concientiza con respecto a los temas, pero aquí como ha sido de manera más global, como que ya hay sectores de la población o por ejemplo de las sociedades, ¿no? Más privilegiadas que igual y a lo mejor han atendido un poco al llamado, pero bueno, cada quien tiene su proceso. Eso, no sé. Sí, sí, totalmente. Cada quien tiene su proceso Sí, dentro de todo, ¿no? Desde la alimentación y como toda la conciencia del consumo, que bien también lo mencionabas, ¿no? De saber sí, cómo estamos sobreexplotando nuestro planeta y tener esa conciencia y también lo de la resiliencia, ¿no? De que hasta cuándo, y justo bien tocaste el punto, ¿no? Que eran como temas aislados porque no te estaba afectando, pero con esto la verdad es que siento que es
veo como todas las amenazas como oportunidades y creo que realmente muchos están abriendo los ojos con respecto a esta situación, ¿no? Que estamos pues sobreexplotando y abusando de la vida en nuestro planeta. Entonces, creo que es muy importante que lo traigas a la mesa y también esta parte, ¿no? Bien mencionada, como no tenemos apoyo muchas veces de nuestros líderes y tomadores de decisiones y a quién están representando, ¿no? Entonces es muy importante y traer como justo que bien mencionaste la parte de la soberanía alimentaria, ¿no? De cómo nosotros ya podemos darnos cuenta de la importancia pues, de producir lo que consumimos. Entonces, claro. Y como comunidad es mucho más sencillo, ¿no? Tomar, tuvimos una charla igual al principio de la importancia de las áreas verdes y cómo traer estas áreas verdes con jardines de polinizadores, con partes de árboles frutales y como todo esto para apoyar a la comunidad que además pues hay muchos estudios detrás, igual de Cornell University, que son abiertos, en donde menciona como en puntos de áreas rojas o zonas rojas, en donde tenían como problemas, se veía cómo se beneficiaba la sociedad al tener este tipo de actividades, compartir huertos comunitarios, claro. Ya tienen este beneficio en común, ¿no? Y esta meta en común, y disminuye la violencia y entre muchas otras cosas, ¿no? Entonces, la verdad es que muchas gracias por traer estos temas a la mesa, muchas gracias por compartirlo y todo el trabajo que estás haciendo. En verdad, sigan la página, ya tienen el link, sí. Ya pueden contactar y muchas gracias, Andrea, en verdad. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias. Espero continuar viendo todas las pláticas de Verdeton. Claro que sí. Y esperemos que nos veamos también por la Feria Sostenible. Sí, claro que sí. Y próximamente en actividades ya presenciales. Muy bien. Sí, muchas claro gracias, que sí. Andrea. Muchas gracias. Un placer. Gracias por tu tiempo. Un placer también. Gracias. Cambio fuera. Nos vemos. Gracias. Bye. Bye.